Hola, hola, Dios te bendiga. Llegamos al tercer día de este maratón bíblico, la Biblia sin miedos, leída en 365 días, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que hoy, en este tercer día, antes de iniciar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en espíritu y en verdad, a poner nuestros corazones en sus manos para ser tallados de acuerdo a lo que leamos en esta palabra y que sea grabada en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro corazón y que nos deje un aprendizaje para siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Espíritu Santo, guíanos y sé tú nuestro Maestro por excelencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este tercer día, hoy entramos a uno de los relatos más conocidos y a la vez más malentendidos, porque el diluvio no comienza con ira, con la ira de Dios, comienza con la paciencia ignorada. Dios no destruye por capricho, Él lo que hace es limpiar para preservar, juzga para dar un nuevo comienzo, un Dios de segundas oportunidades. Así que vamos a leer hoy desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9. Iniciamos. Después el Señor le dijo a Noé: entren tú y tu familia al barco, porque he visto que en esta generación tú eres el único hombre justo. Lleven con ustedes 7 partes de animales puros, macho y hembra, y lleven también un par macho y hembra de cada animal impuro. Además, 7 pares, macho y hembra de cada ave en el cielo, para conservar también su especie, ya que en 7 días haré que llueva por 40 días y 40 noches, y así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. Noé hizo todo lo que le ordenó el Señor. Noé tenía 600 años de edad cuando el diluvio inundó la tierra. Entonces Noé, sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos entraron al barco para escapar del diluvio. Cada especie animal, pura e impura, aves y criaturas que se arrastran por el suelo, subió al barco con Noé en pares, macho y hembra, tal como Dios había dicho. 7 días después el diluvio comenzó a inundar la tierra. El año que Noé cumplió 600 años, el día 17 del segundo mes, todas las fuentes del gran abismo estallaron y las ventanas del cielo se abrieron. Fuerte lluvia cayó sobre la tierra y por 40 días y 40 noches. Ese mismo día entraron al barco Noé con sus hijos, Sem, Can y Jafet, su esposa y sus 3 nueras, todos ellos y cada uno de las especies de los animales salvajes y domésticos, cada especie de cada animal que se arrastra por el suelo y cada especie de ave. Entró al barco de Noé un par de cada especie animal que tuviera aliento de vida. Todos estos que entraron, macho y hembra, de toda especie, lo hicieron tal como Dios lo ordenó. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Maravilloso. Aquí vemos cómo todavía Dios le dice lo que va a entrar, pero no solamente le avisa lo que debe entrar, que son las personas de la familia de Noé y también los animales, sino que Dios es el que hace entrar estos animales, y no solamente los hace entrar, sino que llega el diluvio, pero Dios cierra la puerta del arca. La puerta del arca, quien los protege, quien los cuida, quien acobija dentro del arca, es Dios. No es Noé quien cierra la puerta. Sigue diciendo en el capítulo 17: el diluvio sobre la tierra continuó por 40 días. El agua subió y levantó el barco, que se elevó flotando sobre la tierra. El agua siguió inundando la tierra rápidamente mientras el barco flotaba sobre la superficie del agua. Creció cada vez más hasta que cubrió todas las montañas más altas y bajó el cielo. El agua continuó subiendo y aún las cumbres de las montañas quedaron sumergidas aproximadamente 7 metros. Todo ser viviente en la tierra murió: las aves, los animales salvajes y los domésticos, los que se arrastran por el suelo y todo ser humano. Todo el que vivía y respiraba en la tierra firme murió.
Así Dios borró a todo ser viviente de la faz de la tierra, seres humanos, animales y criaturas que se arrastran y aves. Todos fueron destruidos en la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el barco. El agua se mantuvo a ese nivel durante 150 días. De 150 días, el agua ya había bajado lo suficiente. Perdón, me salté. Durante 150 días. Comienza el capítulo 8 y dice, termina el diluvio. Entonces Dios se ocupó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el barco, que hizo que un viento soplara sobre la tierra y el agua comenzó a evaporarse. Las fuentes de la tierra y las ventanas del cielo se cerraron y dejó de llover. El agua comenzó a bajar poco a poco. Al cabo de 150 días, el agua ya había bajado lo suficiente. Y así, en el día 17 del séptimo mes, el barco se detuvo sobre la montaña de Arat. El agua siguió bajando hasta el 10º mes. En el primer día de ese mes, las cumbres de las montañas se hicieron visibles. Al cabo de otros 40 días, Noé abrió la ventana del barco que había hecho y soltó a un cuervo. Este voló de un lado a otro hasta que el agua de la tierra se secó. Noé también soltó una paloma para ver si el agua había disminuido de la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró suelo donde descansar, así que volvió al barco de Noé al ver que el agua aún cubría la tierra. Noé estiró su mano, tomó la paloma y la metió al barco. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma. Y ésta regresó al atardecer llevando una hoja fresca de olivo en el pico. Noé supo entonces que el agua había bajado. Esperó 7 días más y volvió a soltar a la paloma, pero ésta ya no volvió. Cuando Noé cumplió 601 años, en el primer día del mes, la superficie de la tierra estaba quedando cada vez más seca. Entonces Noé abrió la puerta del barco y pudo ver que el agua ya no cubría la tierra como antes. En el día 27 del segundo mes, la tierra ya estaba completamente seca. Aleluya. Entonces Dios le dijo a Noé, salgan del barco, tú, tu esposa, tus hijos y tus nueras. Saca del barco a todo ser viviente que se encuentra contigo, todo animal, ave y criatura que se arrastre por el suelo para que puedan tener cría y multiplicarse sobre la tierra. ¡Wow! Así Noé, sus hijos, su esposa y sus nueras salieron del barco. Todos los animales domésticos y salvajes, todos los que se arrastran por el suelo y todas las aves salieron en familia, en familias. Entonces Noé construyó un altar en honor del Señor y tomó algunos animales de cada animal puro y de cada ave pura. Los quemó completamente ofreciéndolos como sacrificio en el altar. El Señor olió el agradable aroma de los sacrificios y se dijo a sí mismo el Señor, puesto que desde su juventud el ser humano tiende siempre a hacer el mal, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre, así que nunca volveré a destruir todo ser viviente como lo acabo de hacer. Mientras el mundo exista, siempre habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Me encanta ver en esta parte maravillosa y observar. Lo primero que dice, que las aguas bajan y que Dios recuerda a Noé. Pero este recuerdo no es que Dios se había olvidado de Noé, sino que este recuerdo es más bien el momento en el que Dios aplica su fidelidad, porque durante ese tiempo Dios vuelve a hacer lo que tenía que hacer, pero lo que había prometido hacer. Pero ve una actitud de este hombre que entra en el barco
y que cuando se baja del barco, llega en el versículo 18, y no le dijo Dios qué hacer con lo que le había provisto, que fueron todos estos animales, sino que Noé al salir, dice, así Noé, sus hijos, su esposa y sus nueras salieron del barco, todos los animales domésticos y salvajes, todos los que se arrastraban por el suelo, y todas las aves salieron en familia. Salió la familia de Noé y salieron las familias de estos animales. Pero entonces Noé tuvo en su deseo, en su corazón, el deseo de que con lo que Dios le había dado, construir un altar en honor a Dios, al Señor, y tomar algunos de esos animales que fueran puros y hacer un sacrificio a Dios. Y subió como olor fragante, agradable aroma, dice el sacrificio. Y entonces Dios dice, bueno, yo, como sé que tienden a tener un corazón hacia el mal, yo no voy a volver a castigarles de esta manera a la tierra. No los voy a castigar de esta manera, el juicio no será de esta forma. Y me encanta cómo Dios ve esto, pero también el corazón de Noé, en un momento un corazón agradecido al notar todo y ver que solamente ellos estaban sobre la tierra, sobre la faz de la tierra. Y ver que todos los animales y ver que todo lo que estaba allí, maravilloso. Continúa diciendo en el capítulo 9. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, tengan muchos hijos y pueblen el mundo. Todos los animales de la tierra, las aves del cielo, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar les temerán. Todos estarán bajo su dominio. Pueden comer cualquier animal, así como les he dado las plantas verdes para comer. Ahora les permito que coman de todo, pero no deben comer carne que todavía tenga sangre, la cual está en su vida. La cual es su vida, la sangre del hombre es la vida. La sangre del animal es la vida. La sangre de Cristo es la vida nuestra ahora. Y aquí se ve como el Señor dice, ahora pueden comer de todo. Lo único que la sangre, no coman de lo que está en la carne que todavía tenga sangre. Exigiré su sangre por su vida. De cada animal que le quite la vida a un ser humano exigiré su vida. Y de la persona que mate a otro exigiré su vida. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la de él. Porque Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Y ustedes también tengan muchos hijos, multiplíquense y cubran la tierra. Luego Dios le dijo a Noé y a sus hijos, hago este pacto con ustedes, sus descendientes y todo el ser viviente, con todas las aves y los animales salvajes y domésticos que desembarcaron con ustedes. Les prometo a ustedes que nunca más usaré un diluvio para terminar con la raza humana y nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios dijo, esta es la señal del pacto que hago con ustedes y con todos los seres vivientes. Mi pacto continuará por todas las generaciones. Aleluya. En las nubes cuelgo mi arco, el arco iris que servirá como señal del pacto que yo hago con el mundo. Cuando yo ponga nubes sobre la tierra y el arco iris aparezca en las nubes, me acordaré del pacto que tengo con ustedes y con todo ser viviente. El agua nunca volverá a convertirse en diluvio para acabar con toda la vida. Cuando el arco iris esté en las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto eterno que tengo con todo ser viviente de la tierra. Luego, Dios le dijo a Noé, esa es la señal del pacto que tengo con toda la vida en la tierra. Aquí vemos maravillosamente el carácter de Dios reflejado en estas porciones bíblicas. Dios cierra la puerta del arca. Dios es el que provee la salvación. Y la salvación es obra de Dios. No es obra de Noé, ni es obra de ningún ser humano.
Fue de Dios provista la salvación. La idea de hacer el barco y la idea de que todos los animales y la obediencia de todos los animales para entrar allí, y también el cerrar la puerta. Ahí vemos el carácter de Dios, ese Dios que nos promete y que nos cuida y que nos salva. Dios recuerda a Noé en el capítulo 8, dice, dice que Dios recordó a Noé. Y recordó fue su promesa, su fidelidad activa, la vemos allí. Cuando después de que habían pasado los 40 días y 40 noches, Dios dice, vamos a ver, allá está Noé. Dios promete no volver a destruir la tierra con agua. Ahora aquí en este capítulo 9, Dios promete no volver a destruirla. Y no solamente promete no volver a destruirla, como sabe que nosotros somos olvidadizos y Dios no se olvida de nada. Dios pone el arco iris como para que nosotros recordemos que hay un pacto de Dios con nosotros, que es un pacto eterno. Mientras la tierra permanezca, Él dice, yo voy a hacer el pacto, y no solamente con el hombre, voy a hacer el pacto con los animales, y voy a hacer el pacto incluso para no dañar la tierra. Esa es la señal de pacto que tengo con toda vida en la tierra. Qué maravilloso nuestro Señor, porque nuestro Señor también cuida de los animales. Nuestro Señor también cuida de los animales, porque Dios no quiere, los dio para nosotros, para nuestro alimento, para nuestro cuidado, para el equilibrio del ecosistema de la tierra. Y así maravillosamente, en muchos versículos habla de eso, y aquí Dios nos lo deja claro desde el principio. Dios es justo, también es fiel y también es misericordioso. Pero ahora vamos a empezar a ver la condición humana, la condición del hombre. Dice en el versículo 18 del capítulo 9, los hijos de Noé que bajaron del barco eran Sem, Cam y Jafet. Cam fue papá de Canaán. Estos tres eran los hijos de Noé, y toda la tierra fue poblada por los descendientes de estos tres hombres. Noé, que era campesino, fue el primero en sembrar un viñedo. De las uvas hizo vino. Un día, tomando del vino en su carpa, se emborrachó. Se desnudó y terminó inconsciente. Cam, el papá de Canaán, vio a su papá desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminaron de espaldas cubriendo la desnudez de su papá. Caminaron de espalda y no vieron a su papá desnudo. Cuando Noé se despertó de su borrachera, supo lo que su hijo menor le había hecho. Así que dijo, maldito sea Canaán, que sea el esclavo de los esclavos de sus hermanos. Después Noé dijo, bendito sea el Señor Dios de Sem, que Canaán sea el esclavo de él. Que Dios engrandezca el territorio de Jafet, que viva en las carpas de Sem y que Canaán sea su esclavo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años más, así que murió a la edad de 950 años. En esta porción bíblica lo que vemos es la obediencia de Noé fue muy breve. Esperó meses sin ver resultados. Pero después de que vio los resultados, se le olvidó. Y su obediencia volvió a venir a tomar de manera desmedida eso que podía producir con las uvas, que era el vino. La obediencia de Noé. Aquí vemos la condición humana, no solamente de Noé, sino del hijo de Noé. Vemos un Noé que toma este vino sin medida hasta emborracharse. Tomó vino en su carpa y se emborrachó. Y cuando uno pierde la conciencia, hace cosas que no debería hacer. Porque Noé se quitó la ropa, perdió el pudor,
y se quitó la ropa. Y entonces uno de sus hijos entra, y veamos la condición humana. Uno de sus hijos entra y no solamente ve a su papá así, sino que sale a hablar de eso a los otros. En vez de cubrir la vergüenza de su papá, entonces sale y le dice a los otros. Los otros, advertidos de lo que está, de cierta manera entran dando la espalda y le cubren la vergüenza a su papá. Y sale y de espalda le cubren esa desnudez y no vieron a su papá desnudo. Allí viene las dos tendencias del ser humano. Un nuevo entorno no cambia el corazón. Solo Dios cambia el corazón del ser humano. Solo Dios permite que nosotros podamos cambiar el contacto con Dios. Pero tendemos siempre a hacer. Dios tenía razón, aquí lo vemos. Dios dice, es que desde joven, su juventud, el ser humano tiende siempre a hacer el mal. Y a pesar de eso, nunca volveré a maldecir la tierra, ni a acabarla, a destruirla, por lo que hagan los seres vivientes. Aquí vemos cómo el Señor, la condición humana y aún el carácter de Dios. Pero también podemos ver a Cristo reflejado en estos capítulos. El arca es una figura de salvación, un medio y un único medio que Dios proveyó y una sola puerta para eso. Noé sale y ofrece sacrificio. La comunión, cuando Noé sale, se restaura. El arco iris apunta a una promesa sellada de Dios, no basada en el desempeño humano, en cómo se comportó, en lo que hizo, no, basada en Dios, basada en la promesa y en la fidelidad de Dios. Así como Noé fue preservado dentro del arca, nosotros hoy día, nuestro arca es Cristo. Nosotros somos guardados en Cristo, una sola. Cristo dice, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Este arca era un único arca con una única puerta. Ese es el sello y la sombra de lo que en el mal nosotros podremos ser preservados. El plan de redención de Dios no solo salva a las personas, sino que salvó a los animales, es decir, restaura la creación. Y aquí es donde vemos cómo Dios maravillosamente hace en su restauración. Salva a las personas, pero restaura la creación. Dios hace un pacto aquí con el hombre, pero Dios también hace un pacto con los animales. Dios hace un pacto con todo ser viviente. Y ese pacto es unilateral. Dios dice, yo haré, yo no destruiré. Es Dios y todo depende de Dios. La señal del pacto no la puso en la tierra. La señal del pacto, que es el arco iris, la puso en el cielo. En el cielo, porque no es de la tierra que nació el pacto. Es de Dios. La esperanza no descansa en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Dios prometió. Nuestra esperanza de salvación, de restauración, de cuidado, reposa solamente en la fidelidad de Dios. Así que es propicio preguntarnos nosotros, ¿yo estoy dispuesto a obedecer a Dios aun cuando otros no entiendan? Como en su momento, Noé, al escuchar la voz de Dios, obedeció para crear esta arca y obedeció para entrar allí aún sin haber visto lluvia todavía sobre la tierra. Y aún los animales obedecieron para entrar a esta arca. O sea, nosotros, aún cuando otros no entienden y nos digan que no, ¿qué hacemos entendiendo o leyendo esta palabra, o que nos vamos a volver locos si leemos la Biblia? Así, yo estoy dispuesto a obedecer a Dios, a buscar de Dios, cuando otros no entienden. Confío en Dios durante los tiempos que tengo que esperar. Porque Noé estuvo 40 días y 40 noches, pero se tomó mucho más tiempo el que el agua descendiera de la tierra y volviera a mostrarse
las partes secas de la tierra. Tomó mucho tiempo más y él seguía esperando. Él sacó un cuervo y no regresó. Siguió andando y volando por allí. Y envió una paloma, regresó porque no había dónde pararse. Y después envió y regresó para traer la señal de Dios de que ya estaba seca la tierra y de que ya estaban volviendo la restauración en la naturaleza. Y después tuvo que esperar aún 7 días más para abrir la puerta. A lo mejor nosotros tenemos que pensar si confiamos en Dios en esos tiempos de espera o si hemos olvidado que Dios es fiel aún después de que nosotros fallamos. Porque eso también puede pasar. Que nos olvidemos que Dios es fiel a pesar de nuestras fallas. Hoy Dios nos recuerda, mi pacto no depende de tu perfección. Su pacto no depende de lo que yo haga o de lo que tú hagas. Dios dice, mi pacto depende de mí, nace de mí, soy yo el que pone el arco iris y no lo destruiré y no haré. ¿Por qué? Porque, y más aún, no se destruyan ustedes, no se destruyan, no vayan. Yo pongo incluso, además les dejo saber que voy a cobrar todo aquello que haya sangre en la tierra. Porque la sangre todo lo que tenga sangre representa vida. Así que aquí vemos a Cristo reflejado y vemos el pacto de Dios, que es por nombre de su fidelidad y no por nuestra condición pecaminosa, nuestra tendencia a hacer mal, sino nuestra tendencia debería ser así porque esa es nuestra naturaleza, ciertamente, pero el deseo adentro de vivir de acuerdo a la obediencia, de esto que Dios nos vuelve a mandar a hacer el pacto. Ya no es a no comer de un árbol específico, ni hacer algo. En este sentido nos está hablando de cuidar todo aquello que tenga sangre, no matar a otro, no dañar a otro. Entonces, vamos a terminar esta oración diciendo, Señor, gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias por tu bendita fidelidad, Padre. Gracias porque cuando yo espero aún sin ver, Señor, tú todavía sigues siendo fiel, Dios, y cumples la promesa. Gracias, Señor, porque mi salvación no depende de mis fuerzas, no depende de lo que yo haga, no depende de lo que yo diga, no depende aún, Señor, de mi naturaleza. Gracias, porque aún mi naturaleza a veces tiende a ser hacia el mal y tú ya me la dejaste saber, pero depende de tu gracia. Gracias, Señor, por eso, porque depende de tu regalo inmerecido. Ayúdame a confiar en tus promesas, Señor. Ayúdanos a ser fiel en la fe, en el convencimiento de vivir aún por lo que no vemos. Gracias, Señor. Ayúdanos a caminar en obediencia. Ayúdanos aún en silencio y en los momentos de espera. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y aquí es importante que nos quedemos con una frase que debería representar estos pasajes bíblicos que tienen que ver con el arca de Noé y la tormenta. Dios nos salva por tormenta. Dios lo salvó por la promesa. Dios lo salvó por la gracia. Dios lo salvó. Aunque hayan tormentas en nuestra vida, Dios nos salva. Dios nos saca por su gracia, no por el resultado de nuestra tormenta. No porque en la tormenta hayamos cambiado 100%. No porque en la tormenta hayamos sido realmente 100% perfeccionados, porque Noé salió de allí, de esa tormenta, esperó, aprendió, aguantó, obedeció, sí, pero siguió con una tendencia. Es Dios, el Dios de la promesa, el que nos salva por su fidelidad. Dios te bendiga.